podemos llevarles esta información. En el día de hoy, mi nombre es Maricari Pineda, le estaré hablando con respecto a un tema que está tomando mucho impulso y mucha importancia en la República Dominicana, que es el turismo de salud. El turismo de salud, que ha tenido un auge muy importante en el país, va en crecimiento. Es un fenómeno global que consiste en viajar a otro país para obtener diferentes tipos de atención médica. Por ende, va a requerir una voluntad pública y una voluntad privada muy importante y que requiere mucha colaboración para convertirse en un mercado realmente competitivo, pero que realmente es muy promisorio. Se ha creado lo que es la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, donde Alejandro Cambiaso y Amelia Reyes son el presidente y la vicepresidenta de esta asociación, y esto hicieron recientemente una rueda de prensa donde afirman que el país está avanzando como destino turístico de salud y que una de las fuentes más importantes de salud que genera este flujo de turistas es el área de la cirugía plástica. Pero entiendo que esto no es una sorpresa para nadie, ya que hace más de 2 décadas la República Dominicana viene practicando de manera informal, pero venimos practicando los médicos este tipo de servicios. Realmente tenemos que hacer un enfoque si queremos continuar compitiendo y creciendo como nación en base a la salud internacional. Tenemos que enfocarnos en lo que es la preparación correcta de nuestros profesionales, en lo que son las certificaciones internacionales de nuestras instituciones, de nuestras clínicas, de nuestros hospitales. Tenemos que hacer una importante inversión en lo que es la infraestructura, en lo que son las tecnologías modernas actualizadas, para poder competir con otros países, porque, por ejemplo, no solamente está República Dominicana, en el mismo Caribe existen ya muchos países que son un centro importante del turismo de salud, y por eso es importante que para estar a la orden del día, para continuar siendo una opción para este tipo de turistas, que va a beneficiar al turismo local, a la nación como tal, tenemos que enfocarnos en estas problemáticas que actualmente tenemos. El turismo médico no es nuevo, se ha dado de manera muy espontánea, y es por esto, a respuesta de esto, es que se creó esta asociación. Y lo que se busca es dar de una manera formal las prestaciones de este servicio. Se anunció que en los próximos días se van a publicar los resultados de un estudio que se realizó en el Consejo Nacional de Competitividad, donde con una gran precisión se visualiza cómo podemos compararnos con otros destinos, y esto nos va a permitir analizar, diseñar y planificar estrategias para que este sector continúe aumentando. La demanda es muy grande porque no solamente se enfoca en lo que es los problemas de enfermedades orgánicas, sino que hablamos de la salud mental, salud espiritual, de la salud social, salud física, entre muchos aspectos. Entre los servicios de mayor auge del turismo de salud están los lugares de masajes, los centros de aromaterapia, las aguas termales, los spa, los servicios odontológicos, los implantes dentales, las cirugías cardiovasculares. Como le dije, la que mayor continúa liderando es la cirugía plástica, pero también la ortopedia, la oftalmología, diferentes tipos de tratamientos para el cáncer, no solamente la quimioterapia y la radioterapia, sino también otras opciones para diferentes tipos de cáncer. Los procedimientos para las parejas que están pasando por un proceso de infertilidad, las cirugías bariátricas, que son una de las opciones para la cirugía de pérdida de peso, y lo que son los chequeos ejecutivos, que ya en esto vamos a englobar compañías que están comprando incluso paquetes integrales para que se le ofrezca el servicio a todos sus empleados. Es por esto que es algo que tenemos que darle mucha importancia a la comunidad médica, y que está recibiendo mucho apoyo del Ministerio de Turismo para aumentar lo que es la costo-efectividad de todo este mercado. La República Dominicana cuenta con especialistas que están altamente certificados, con instituciones que están altamente certificadas, entre ellas
para enumerar algunas, con acreditaciones internacionales está el HOMS, está el Grupo Rescue, el Central Romana, la Plaza de la Salud, CEDIMAT, está avanzando mucho, está a la orden del día con relación a la tecnología intervencionista. Es importante que se realicen estas alianzas público-privadas porque esto es lo que va a dar un impulso a este mercado. Y estamos haciendo avances importantes y esto tiene mucho que ver con la localización estratégica que tiene la República Dominicana, porque aparte de un servicio de salud, un servicio que es exportable, estamos brindando como país un atractivo turístico de las playas, la montaña, que llama mucho la atención a este tipo de pacientes. Pero el principal reto que enfrenta, como le estaba diciendo, es la infraestructura. Tenemos que trabajar en la infraestructura, tenemos que trabajar en la especialización, en la acreditación internacional de muchos procedimientos que todavía nos faltan a nivel institucional, y tenemos que trabajar para hacer un mercado de salud competitivo a nivel internacional. Tenemos que trabajar enfocados y centrados en la seguridad de estos pacientes, eliminando los focos de infección que han sido un tema de debate en muchas ocasiones, analizando los protocolos de manejo que tenemos, habilitando las comodidades que requieren este tipo de pacientes que normalmente no residen en la República Dominicana, ni tienen familiares ni amistades donde acudir. Y para esto es importante anunciar que se ha creado lo que se llama Dear Health Travel. Dear Health Travel es una compañía que ha surgido como respuesta a todo este tipo, y lo que hace es vender paquetes integrales. Es la primera agencia que realiza este tipo de paquetes integrales donde se vende este tipo de productos de salud, y también incluyen los paquetes para las comunidades de este tipo de turistas. Son retos muy grandes, son retos que actualmente la República Dominicana está colocado dentro del 5º nivel como destino turístico de salud a nivel internacional, y esto es algo que se puede mejorar porque tenemos los especialistas necesarios, tenemos las capacidades, los especialistas con las capacidades para responder esta demanda. Es algo que da un flujo de trabajo bien remunerado, no solamente para los médicos, sino para muchas otras ramas que se desglosan de estos servicios, y es algo que promete mucho, tiene muchos retos delante, porque las intervenciones no son solamente a nivel local, sino que, como ustedes saben, para crecer como nación necesitamos el apoyo completo de muchas instituciones, principalmente de lo que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo, que trabajen en conjunto en base a este nuevo mercado que está creciendo con mucho auge. La razón más importante que emigran y que están emigrando estos turistas es el ahorro que reciben cuando están recibiendo este tipo de servicios. Pero muchas veces también está el tema de que muchos turistas no cuentan con los seguros médicos en sus países de residencia. Muchas veces estos turistas necesitan una respuesta más rápida. Las largas esperas que existen en países desarrollados como Estados Unidos, en muchos países en Europa, también es una de las problemáticas que recientemente escuchamos en República Dominicana de por qué están buscando estos servicios de salud, porque la República Dominicana cuenta mayormente con una respuesta más rápida para este tipo de pacientes que mayormente tienen otro medio de pago. Es algo que representa algo muy importante en el país, no solamente a nivel médico, sino como nación, pero todavía existen muchos retos y esperamos continuar escuchando noticias positivas con respecto a este mercado. Como le digo una cosa, igual me corresponde hablar de la otra, y es con respecto al segundo tema del día de hoy, con respecto a los peligros de las terapias con plasma que están sucediendo en el país, que están muy de moda, no solamente en los Estados Unidos, sino que están muy de moda en la República Dominicana, y que no todos todavía están siendo regulados por nuestro ministerio, lamentablemente, que es algo que tenemos que hacer un llamado porque es muy importante. Ya la FDA hizo un llamado importante. En los Estados Unidos, en el país no son tan costosos, son más comunes, es parte de la migración
del tema anterior que estábamos hablando, la migración turística, que busca este tipo de servicios a más bajo costo. Sin embargo, ya sea que paguen el promedio, que en Estados Unidos este tipo de terapia con plasma enriquecida con plaquetas va en promedio de $8,000 a $12,000, con un promedio de $10,000 por terapia. El país es menos costoso, pero igual los peligros que existen con relación a esta terapia continúan siendo iguales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que por sus siglas en inglés la conocemos más como la FDA, advirtió este martes sobre los peligros que existen con respecto a la terapia de plasma. El plasma es la porción líquida de la sangre que contiene factores que van a permitir la coagulación, los anticuerpos, las proteínas, y que no tienen las células rojas ni las células blancas. La terapia se practica con una transfusión normal vía intravenosa, en la que el paciente va a recibir el plasma de un donante, que generalmente es más joven, y la creencia es que puede beneficiarse de sus plaquetas enriquecidas. Muchas veces lo que hacen es que hacen una centrifugación del mismo plasma, de la misma sangre del mismo paciente, y es como una autodonación. Entonces, es importante saber que antes de administrarse para el plasma en el receptor, la sangre pasa por un proceso de desinfección, ya que incluye el centrifugado que le estaba hablando, y tienes diferentes tipos de cambio de temperatura para separar lo que son los componentes del plasma con el resto de la sangre, y por eso es que le llaman terapia de plasma. Y este tipo de terapia no se ha comprobado que tiene ningún efecto en lo que les voy a decir, pero lo están utilizando para condiciones como Alzheimer, condiciones como el Parkinson. Ustedes saben, son condiciones neurodegenerativas que tienen un componente genético importante, no tienen nada que ver con el componente sanguíneo, la esclerosis múltiples y el estrés postraumático. Igual son condiciones que no tienen nada que ver con el componente sanguíneo del paciente, la pérdida de la memoria que está asociada a este tipo de condiciones neurodegenerativas, pero no hay pruebas suficientes que sostengan cuál es la eficiencia de esto. Sin embargo, sí hay pruebas de que estas terapias están causando una serie de problemáticas, entre las cuales, no limitados, pero entre las cuales están las infecciones, porque el riesgo de contraer una infección es muy elevado. Incluso si es una autodonación, el riesgo de que este paciente tenga una infección son muy elevados, con bastante riesgo de transmitir específicamente bacterias. Las alergias, porque las transfusiones muchas veces están relacionadas con estas alérgicas que pueden llevar a un estado muy grave que se llama la anafilaxis, donde provoca una urticaria y puede producir el bloqueo completo de las vías respiratorias. Esto es algo muy grave, que vemos muchas veces en este tipo de casos, que es una respuesta inmunológica del cuerpo que está diciendo que hay un antígeno extraño que no responde a los parámetros normales. El cuerpo está tratando de defenderse, y este mecanismo de defensa del cuerpo está creando reacciones adversas en usted. Problemas respiratorios es una de las causas que están siendo analizadas como los riesgos que están siendo muy comunes en este tipo de terapias, porque puede causar lesiones pulmonares agudas muy graves. Y las complicaciones cardiovasculares, porque muchas veces cuando estamos haciendo esta transfusión, lo que hacen es que hacen una sobrecarga al sistema circulatorio, provocando una inflamación, dificultando la respiración y eventualmente llevando a un paro cardíaco. Entonces, es por eso que tenemos que regular lo que son, como médicos tenemos que, y como las instituciones correspondientes, regular este tipo de prácticas que están muy de moda, que están a nivel privado principalmente, y urge que como pacientes nos eduquemos para que entendamos realmente cuáles son los riesgos, y que muchas veces no porque algo va de voz en voz, de boca en boca, es algo positivo, y no necesariamente porque algo suene, porque en muchos de los casos que he recibido, muchos pacientes que se han acercado a mí, el razonamiento que muchas veces me dan es que es algo del mismo cuerpo, que no es una sustancia extraña, que es la sangre, porque debe de ser algo negativo, si es algo que normalmente tenemos como componente de nuestro cuerpo.
y no es así. Realmente sí existen muchos peligros, no está comprobada su eficiencia y tenemos que tener todo esto pendiente a la hora de ir a uno de estos centros que muchas veces entendemos que tienen el aval necesario, la certificación necesaria para realizar este tipo de procedimientos y en la mayoría de los casos no cuentan con médicos. Muchas veces, lamentablemente, me he dado cuenta y he escuchado muchas declaraciones de pacientes que muchas veces sí tenemos presentes médicos que están lamentablemente apoyando este tipo de terapias, pero realmente en la mayoría de los casos no cuentan con médicos que están apoyando este tipo de terapia que no tienen ningún aval científico. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, le tengo un caso muy interesante, un tema que me toca mucho de manera personal porque soy madre, pero que es algo que es una epidemia que estamos teniendo y tenemos que darle la debida importancia, que es el uso de la tecnología y qué efecto cognitivo va a tener nuestros niños. Ya volvemos. El día de hoy y el tema que le tengo quisiera analizarlo y que si por lo menos a un televidente le sirve la información me doy por complacida. El tema es la tecnología en los niños, especialmente en los niños pequeños. Los niños cada vez más pasan horas frente a una pantalla, un tiempo en el que dejan de jugar, en el que dejan de aprender, en el que dejan de crecer. Se ha demostrado, un estudio recientemente salió, que el tiempo desde el 1997 hasta acá se ha duplicado y que en promedio los niños de 2 años abajo pasan 3 horas al día frente a una pantalla. El estudio reveló que el tiempo está siendo más utilizado con respecto a la televisión. Increíblemente, porque los celulares, las tabletas están con mucho auge en el día de hoy, pero el tiempo en el que mayormente pasa es el tiempo en la televisión. Esto tiene muchas veces una responsabilidad sobre nosotros los padres. A pesar de que las recomendaciones de los pediatras y los expertos que alertan sobre las consecuencias del daño en el proceso del desarrollo cognitivo, en el proceso emocional, en el proceso del desarrollo físico, incluso continúa estas cifras aumentando. Concretamente, los niños, existen pruebas que demuestran que los niños antes de los 6 años, la tecnología, una interacción directa con la tecnología es completamente innecesaria. Y esto hace un debate porque son muchos de los programas infantiles que están siendo dirigidos actualmente a la educación. Y esto realmente hace un debate porque anteriormente, décadas atrás, años atrás, no teníamos este tipo de educación virtual. Cada vez más son más las instituciones a nivel privado y público que están incluyendo estos programas en su currículum y esto afecta las recomendaciones diarias que deberíamos de tener para los niños. Y esto va de acuerdo a cada edad. Los niños es muy importante que le demos la debida atención a lo que es el juego de los niños, porque el tiempo excesivo frente a la tecnología tiene una relación directa con un atraso en lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo emocional, de cómo responde el niño ante el mundo. De demasiado tiempo frente a una pantalla está asociado médicamente comprobado con mayor riesgo de obesidad, mayor problemas de sueño como la apnea del sueño. Y es por esto que la Academia Americana de Pediatría recomendó que los niños menores de 18 meses evitaran completamente la exposición a las pantallas y limitar el tiempo a 1 hora por día a los niños de 2 a 5 años. Y ya luego, y teniendo en cuenta que ya antes de los 5 años, la mayoría de los padres en el mundo actual nos vemos en la necesidad de enviar a nuestros niños a instituciones que ya están incluyendo esta hora diaria, muchas veces media hora, muchas veces lo dividen en módulos de 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, con diferentes programas, pero ya está incluyendo una gran parte de recomendaciones en su currículum diario. Es muy importante que le demos el carácter que tiene a lo que es el juego del niño, el poder que tiene el juego en el niño, porque la falta de juego en nuestra sociedad es muy preocupante de los niños. Porque el uso de la televisión, de los videojuegos, de los teléfonos móviles, de las tabletas, está disminuyendo el tiempo en que los niños salen
tanto fuera como dentro de su casa, a jugar. Y con el juego es que se realizan, que crean diferentes habilidades que son necesarias para enfrentar el mundo de hoy, como lo que es el estrés tóxico que los niños también tienen, cómo construir buenas relaciones con sus amigos, cómo construir buenas relaciones con sus padres, cómo enfrentar diferentes situaciones que no la permite a la hora que están simplemente deslizando el dedo por una pantalla. Y es por esto que es un debate que a los padres, a los médicos, a los educadores, nos involucra a todos porque tenemos que hacerle frente, tenemos que educarnos. Y si ustedes están interesados, la Academia Americana de Pediatría tiene un interesante artículo que en su página que recientemente publicó sobre el poder del juego del niño. Muchas veces cuando uno está sobreestimulado, incluso como adulto, cuando uno está sobreestimulado por la tecnología, lo que es las cosas naturales pierden un interés, porque ya la mente está sobrecargada y necesita ese estímulo tras estímulo tras estímulo. Es un círculo vicioso y es por esto que muchas veces dice, pero es que somos adictos. Pero sí, porque el cuerpo está creando estos niveles de dependencia de esta dopamina que está dando esta tecnología. Y esto es muy importante y esto hace un choque muy importante en lo que es el crecimiento emocional y cognitivo al niño. Y es por esto que estudio tras estudio tras estudio están demostrando que la inteligencia que tanto trabajamos como padres en otros aspectos está muy ligada del niño a la exposición, a qué sobreexposición tenga con la tecnología, que tantos parámetros existen. Muchas veces los padres no permiten el aburrimiento en el niño y el aburrimiento forma habilidades, que el niño forme habilidades para crear, para imaginar, para buscar una alternativa para salir, que es algo que tenemos es una habilidad que tenemos como un ser humano. Y es por esto que hasta el aburrimiento es importante en los niños para que se le permita diferentes habilidades que con una pantalla, que es un medio pasivo, muchas veces de un pseudo aprendizaje, muchas veces no van a lograr. Todo les dejo como una interesantísima entrevista que realizó una psicóloga con una periodista española que habla sobre el tema. Nos vemos el próximo viernes. Nueve de cada 10 niños de entre 1 y 2 años tienen una vida sedentaria. El 84% de los menores de 5 años no hacen ni la actividad mínima recomendada de 1 hora al día. Y eso repercute en el sueño, en el nivel de actividad física, en el nivel de obesidad, en la capacidad de concentración. No digo que la tecnología sea algo malo, pero tiene que ocupar su lugar. No debe estar presente durante toda la infancia. Nos viene una generación entera de niños que necesitan estímulos todo el rato. Entretenme, dame algo constantemente. Pues no, sal, juega, abúrrete, sé creativo. Porque el aburrimiento hace que encuentres soluciones, que se te ocurran ideas. ¿Y qué hacemos con la tecnología educativa? Exacto. Los padres me lo preguntan mucho. Los diseñadores de tecnología son muy listos y como quieren que los niños la usen, hacen aplicaciones educativas. Algunas son formidables sin duda, pero en realidad la mayoría de los niños usan las tecnologías para jugar a videojuegos, redes sociales, juegos digitales, y eso no es tan beneficioso. Ahora hablo de este tema con todas las familias que trato, y todas me dicen lo mismo. No consiguen quitar los videojuegos a sus hijos, se pillan berrinches, discuten y se acuestan tarde por la mañana. Van directos a la tablet. Nada más despertarse, no hacen los deberes. Yo doy la vuelta al asunto y pregunto a los padres, ¿tenéis dulces y chucherías en casa? Me dicen que sí. Les pregunto, ¿cómo lo gestionan? Y me contestan, bueno, tenemos reglas, ¿vale? Entonces les digo que apliquen las reglas también a la tecnología. La tecnología es como el azúcar. Está bien, pero sin pasarse. Por tanto, necesitamos acordar un plan entre todos y ponerlo en papel. A los niños en la etapa de latencia, que va de los 4 a los 11 años, les ayuda mucho que todo vaya por escrito. Pídeles que hagan una tabla y que la coloreen. Les encantan esas cosas. Que todo el mundo conozca las reglas y las cumpla. Los hijos crecen y llega un momento en el que quieren tener su propio móvil. Y eso conlleva a que tengan acceso a las redes sociales. ¿Cuándo es el momento adecuado para darles un móvil? ¿Cuándo es el momento correcto para dejarles acceder a las redes sociales? Exacto. Sé que las redes sociales son importantes en la adolescencia,
Pero para los jóvenes en la etapa de latencia, su vida social es la familia. Tienen que relacionarse con las personas cara a cara, hablar, aprender lenguaje corporal y expresión facial. Y eso no se consigue con un móvil. Los niños entre 4 y 11 años no necesitan las redes sociales. Los adolescentes quizás sí. Los padres suelen dar un móvil a sus hijos cuando empiezan el instituto. Aquí es a los 11 años más o menos. Me sigue pareciendo pronto. Si nos fijamos en las plataformas como Snapchat, Facebook o Instagram, hay que tener 13 o 14 años para usarlas. Esa norma de edad existe por algo. Con 13 o 14 años ya tienen las habilidades necesarias para manejar las redes, que no son para nada sencillas. Necesitan habilidades para gestionar la dinámica de las redes sociales. No es como hablar en persona. Ahora estoy interpretando su tono de voz y expresión facial, y puedo sacar mucha información de ahí, ¿verdad? Pero si en su lugar lo estoy leyendo, la cosa cambia. ¿Lo estás diciendo de esta forma o de esta otra? Y luego tengo que pensar cómo responder. Y todo eso es muy difícil. Tengo que leer entre líneas. Y no solo eso. Si tú y yo hablamos y una se marcha, fin de la conversación. Pero en las redes sociales las conversaciones son eternas, se quedan registradas para siempre. Es un mundo totalmente nuevo donde puedes mostrar toda tu vida en fotografías que se quedan ahí para siempre. A los padres con hijos entre 4 y 11 años más o menos, les recomiendo que se resistan. En la adolescencia la historia cambia, pues usarán las redes sociales. En este caso, me parece importante tener una buena relación con tu hijo para que te cuente lo que hace. Así acudirá a ti si tiene problemas y te consultará. Se abrirá. Pero a los padres nos cuesta esto porque queremos mandarles y nos enfadamos si se portan mal. Pero necesitan aprender y cometer errores. Y también entender que podemos ayudarlos. Aunque el móvil sea de tu hijo, e incluso si lo compró con dinero de su cumpleaños o de Navidad, tú sigues estando al mando por ser el adulto. Y asegúrate de que ellos